día, muchachos. Bienvenidos a la clase de matemáticas del día de hoy. La temática será la conceptualización de fracciones. Veamos. Concepto de fracción. Entonces, si nosotros observamos acá, el concepto, sencillamente con la parte gráfica, lo podríamos tener claro. Entonces, en esta gráfica nos muestran una pizza completa que corresponde a toda una unidad, ¿cierto? Y acá ya la unidad está dividida en partes iguales. ¿Listo? Ojo, entonces es la unidad dividida en partes iguales. ¿Qué es una fracción? Es dividir una totalidad en partes iguales. Si aquí observamos las dos imágenes, tenemos un bloque de chocolatina donde la estamos observando por porciones, ¿cierto? Por pastillas. Entonces aquí está dividida en partes iguales. Al igual que en esta imagen tenemos gráficas redondas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la unidad completa. Aquí está dividida en dos, ¿cierto? Acá en 3, acá en 4, en 5, ¿cierto? En 8, acá en 6. Está dividida en partes iguales. ¿Cómo está formada una fracción? La fracción está formada por dos términos, el numerador y el denominador. El numerador indica el número de partes que se toman del entero, ¿sí? Entonces, esta es toda la unidad, todo el entero, toda la unidad. Y esta unidad está dividida en 6 porciones. Entonces, aquí estamos viendo la fracción 1 sobre 6 o se lee un sexto, ¿cierto? Numerador 1 y el denominador es el 6. El denominador nos indica la cantidad de veces en que se dividió el entero. Ojo, la cantidad de veces en que se dividió el entero o la unidad. En este caso se dividió en 6 partes iguales. ¿Cómo leer y escribir fracciones? Entonces, aquí observamos la primera gráfica. Dice que tenemos la unidad dividida en dos, ¿cierto? Y tomamos una que es la que está resaltada con el color fuerte, en este caso el rojo. Un medio, o la mitad. Un medio es la mitad, ¿listo? La segunda gráfica, entonces, está dividida en 3, tomamos uno, y ese se leería un tercio o la tercera parte. La siguiente está dividida en 4, ¿cierto? Y tomamos uno, se leería un cuarto o la cuarta parte. La siguiente un quinto, ¿cierto? 1 de 5, la dividimos en 5. Y así sucesivamente. 1 de 6, se divide en 6 la unidad, se lee sexta parte. La siguiente entonces en 7, un séptimo, es la séptima parte. Un octavo, la octava parte, la novena parte, ¿cierto? Un décimo, ¿sí? La décima parte. A partir ya del 11, ojo, a partir del 11, lo leemos con una terminación que es avos, a partir de 11. Entonces yo digo 11 avos, un onceavo, con el 12, entonces 12 doceavos, un doceavo, ¿sí? Y así sucesivamente, así va aumentando, entonces se va a leer con la terminación avos, avos, a partir del 11. ¿Listo, mis niños? Continuemos. Representación gráfica. Entonces aquí tenemos 3 formas de representar una fracción. Aquí tenemos un ejemplo que es 5 medios, ¿cierto? Dice 5 medios del curso tiene 2 lápices en su estuche. Ojo, 5 medios. Su numerador es mayor que el denominador. ¿Listo? Resulta que el numerador, ojo, indica la cantidad de porciones
o de partes que yo tomo de toda la unidad, ¿cierto? Y el denominador es la cantidad de partes en que yo divido la unidad, ¿ya? En este caso, 5 medios, resulta que tengo la unidad y la reparto en dos. Y aquí dice que tiene 2 lápices en su estuche. Cada niño tiene 2 lápices en su estuche. Miren, entonces dice, ojo, dividí la unidad en dos. ¿Listo? En dos. En esta parte estamos representando por la unidad, la fracción de un conjunto, ¿cierto? Entonces tengo 2 lápices, ¿cierto? Y voy a tomar 5. Aquí tengo 2. Entonces, como yo veo que 2, obviamente, 2 no me alcanza y necesito 5, pues debo dibujar otro conjunto de 2. Sin embargo, tampoco me alcanza. Aquí tomaría 4. Entonces, yo necesito llegar a 5. Dibujo un lápiz más para completar 5 medios. 5 medios. Quiere decir que tomé más de la unidad. Tomé 2 unidades. Ojo, 2 unidades. 2 partes enteras. Acá hay 2 partes enteras. ¿Listo? Y una parte de la fracción. A esto es la parte de un conjunto. ¿Listo? Figuras cerradas. Entonces con figuras. Entonces lo mismo. Repartir la fracción aquí, la gráfica en 2. ¿Sí? Necesitaba tomar 5, pues tuve que tomar otra unidad y una parte de otra unidad. Tomé 2 unidades, mire, 2 completas y una parte de esta parte entera. ¿Listo? Y por medio de la recta numérica. En este caso son 5 medios que debemos tomar más de la unidad. Entonces yo divido la recta numérica en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ojo, en 2, perdón. 1, ¿cierto? Divido en 2. 1 y 2. Y voy a tomar 5. No me alcanza. Entonces aquí tomé otra unidad completa. Acá tomé 2 unidades completas. Y una parte de la siguiente unidad. ¿Listo? Entonces, la recta numérica nos ayuda también a representar las fracciones. Ahora vamos a ver algunos tipos o clases de fracciones. Entonces tenemos las fracciones propias. Ojo, las fracciones propias son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador. ¿Listo? Entonces, aquí observamos uno. 3 quintos. Ojo, numerador menor, denominador mayor. ¿Listo? En este ejemplo observamos la unidad dividida en 6 y tomamos 2, ¿cierto? Se lee 2 sextos. Ojo, el valor de una fracción propia es comprendida entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Resulta que acá no tomamos toda la unidad completa. Tomamos solo una parte de la unidad. 2 pedacitos de 6. La unidad completa es 6. Entonces, por eso se dice que 2 sextos, ojo, 2 sextos, este signo es mayor, el signo mayor, perdón, el signo es menor, este signo es el menor, ¿sí? 2 es el numerador y 6 el denominador. El denominador es mayor que el numerador. Entonces, tomamos menos que la unidad. Entonces, por eso se dice que 2 sextos es menor que 1, menor que la unidad, ¿ya? ¿Listo? Bueno, entonces fracciones impropias son aquellas cuyo numerador es mayor que el denominador. Su valor es mayor que 1, mayor que la unidad. Vamos a ver por qué. Entonces, el numerador es mayor, es más grande. Y el denominador es menor, es más pequeño. Menor. 9 quintos. 9 quintos. En esta representación que vemos acá con los círculos, con la gráfica circular, dice que 10 octavos. Ojo, 10 octavos. Dibujo 8 y debo tomar 10. Tengo el círculo, la unidad dividida en 8, ¿cierto? Y me dicen que coja 10. Pues
obvio no me va a alcanzar, tengo 8. Entonces yo debo utilizar otra gráfica, ¿cierto? Si la quiero dividir en 8, o lo puedo dividir en la cantidad que yo quiera, en 6, en 4, ¿sí? Hasta llegar a 10. Entonces tengo una unidad completa que es 8, más 2 de otra fracción. Entonces, por ello se dice que su valor es mayor que la unidad. ¿Por qué? Porque tomamos más que una unidad. Más una unidad y una parte de la otra. Entonces 10 octavos es mayor que la unidad. Porque necesitamos más de una gráfica. Más de la unidad. ¿Listo? Fracción mixta. Está compuesta de una parte entera. Ojo, entera y otra fraccionaria. Entonces, acá el número, en este ejemplo de números verdes, el 2 es la parte entera y un tercio es la parte fraccionaria. ¿Listo? Entonces se dice que está conformada por esas dos partes. Acá en esta gráfica que vemos azul, tenemos una parte entera que es el 1 y 3/5 que es la parte fraccionaria. O sea, se dice. Entonces, tomamos una unidad completa, que la tenemos acá, y 3/5 de la siguiente. 3/5. ¿Listo? ¿Cómo paso esta fracción entera a una fracción impropia? Impropia. Entonces, cojo el 3 y lo multiplico por 2, acá en este caso. El denominador por la parte entera me daría 6. Más 1, que es el numerador, me da 7, y el mismo denominador, 7 tercios. Ojo, multiplico el denominador por la parte entera, le sumo el numerador y dejamos el mismo denominador. ¿Listo? Siguiente ejemplo, una parte entera y 2 tercios. Entonces, una parte entera de 3. El denominador me dice que 3. Y debo tomar toda la parte entera más 2 tercios. Entonces tomo 2 tercios. ¿Listo? Continuemos. Fracciones equivalentes. Dos fracciones son equivalentes cuando el producto de extremos es igual al producto de medios. En las fracciones equivalentes vamos a identificar dos partes, extremos y medios. Producto, recuerden que el producto es el resultado de una multiplicación, ¿listo? En este caso tenemos acá 3/4. Dividí la unidad en 4 y tomé 3. ¿Listo? La siguiente la dividí en 8 y tomé 6. ¿Quiénes son los extremos? Los extremos es el primer numerador y acá el segundo denominador. ¿Y los medios quiénes son? Acá el segundo numerador, el 6, y el denominador que es el 4 de la primer fracción. ¿Listo? Entonces, ojo, extremos y medios. Extremos 3 y 8, medios 6 y 4. Bueno, sigamos. Fracciones decimales. Las fracciones decimales, ojo, las fracciones decimales tienen como denominador una potencia de 10. Recordemos las potencias de 10, que son todos los números unos acompañados de ceros, como el 10, el 100, el 1000, el 10.000, el 100.000, el millón y así sucesivamente. Estas son las potencias de 10. En este caso aquí tenemos 4 décimos, numerador 4 y el 10, el denominador, 4 décimas. Entonces, para hacer decimal, solo debo tomar numerador y dividirlo en denominador. Ojo, divido numerador entre denominador. En este caso de 4 décimas, en décimas o en decimales, me queda 0,4. Y así lo hacemos sucesivamente. El segundo, 8 centésimas.
8 dividido entre 100. El tercero, 5 milésimas. Divido 5 entre 1000. ¿Listo? Por eso se llaman fracciones decimales. Bueno, mis niños, entonces espero haya sido clara con la explicación de dicho tema. Por favor, tomen apuntes del tema en el cuaderno con la fecha del día de hoy. Las inquietudes las vamos a aclarar la próxima clase vía Zoom, que es el miércoles 23. Perdón, miércoles 22. Miércoles 22. Aclaramos dudas. También les recuerdo, por favor, que realicen el taller que está asignado en módulos. Bueno, mis niños, muchas gracias. No siendo más, me despido. Dios los bendiga.